Hey, ¿qué pasa? Soy Jay, bienvenidos. Muy buenas a todos, chicos, chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar del cómic de la semana, el cual es algo un pelín diferente, ya que más que un cómic al uso como tal, es más bien una especie como de artículo informativo histórico. Bueno, ahora cuando os explique un poco más la temática, entenderéis un poco más a lo que me estoy refiriendo. La gente que me sigue desde hace tiempo y la gente que me conoce en mi vida, en mi día a día, sabe que soy un gran amante de los zombies. Más allá de Walking Dead como tal, siempre ha sido una temática o un personaje de ficción o un monstruo de ficción que siempre me ha gustado mucho, ¿no? Todas las películas de zombies, 28 días después, El amanecer de los muertos, La noche del muerto viviente y un largo etcétera, han sido uno de los films que yo siempre he disfrutado a lo largo de toda mi vida. Bien es cierto que ahora, en la época un poquito más moderna, hay algún que otro producto un poco más mierder, pero siempre que haya un zombie por en medio, a mí como mínimo va a llamarme la atención. Luego ya se analizará cada producto y ya veremos si es un producto de calidad o no. Y lo que os traigo hoy es este cómic. ¡Pumba! Aquí lo tenéis, tal y como podéis ver, se titula Los Zombies, ¿de acuerdo? Está hecho por Philippe Charlier y Richard Gurioneux, ¿vale? Absolutamente ni idea. Y la editorial es esto, ¿Flaupress? ¿Flaupress? No tengo ni idea, la verdad, lo dicho, es un cómic así muy chiquitito, cartoné muy finito, como podéis ver, es casi como un flyer muy chiquitillo de esta editorial que yo no conocía. Y la curiosidad, bueno, 12 euritos, para si alguien tiene algún tipo de consulta al respecto, son 12 euritos y son, nada, estamos hablando de unas 70 páginas aproximadamente. Pues bueno, en este Los Zombies, como podéis ver ahí, está guay, ¿no? Porque es un cómic o una historieta o un libro, ahora veréis aquí el dibujado y demás, donde nos explican un poco el origen como tal de la palabra zombie. O de dónde, no la palabra, sino de dónde viene el concepto de zombie, ¿no? Y lo que es interesante es que tocará todas las ramas, ¿no? En un primer momento, primero hará una especie de diferenciación en el ámbito cinematográfico, ¿no? Es decir, el origen de la palabra zombie, el origen de los zombies, de los ghoul, de los, sí, o sea, de los muertos vivientes. ¿De dónde viene esto? Y lo dicho, hará un recorrido desde sus orígenes, dentro del ámbito más del vudú, Haití, etcétera, etcétera, que es más o menos un poco el origen real, y luego ya un poco extrapolado a la gran pantalla y lo que conocemos a día de hoy todo el mundo como muertos vivientes. Os preguntaréis que por qué pone zombie sin E, ¿vale? Pues es una curiosidad, pero es que dentro de lo que es la Real Academia de la Lengua Española, la palabra zombie es sin E. Por lo tanto, en el cómic han hecho un poco la diferenciación entre el zombie como tal, como concepto, y el zombie como ser dentro de las películas. Obviamente hará comentarios de la propia serie como The Walking Dead y hará eso, repaso con los diferentes tipos de zombies que hemos visto dentro del cine. Eso en la primera parte de lo que es esta obra. Y luego ya a posteriori se centrará mucho más en el origen del concepto de zombie. Es decir, se centrará en el ámbito de Haití, el budismo, los ghoul, los revividos, etcétera, etcétera. Y dentro de esa explicación de su origen y demás, sí que es verdad que relatarán diferentes historias cortas que son realmente historias reales, lo cual es muy, pero que muy llamativo, porque sí que es cierto que el concepto como tal, pese a que en las películas sea muertos que vienen del más allá y se comen a los vivos, no va por ahí el tema en cuanto a su origen, sino que estaba más centrado en una práctica que se realizaba años, cientos de años atrás, y que de hecho hay supervivientes que han dado su testimonio en estas páginas o se han recabado del pasado, en el cual se hacía una práctica en la que básicamente, así hablando de tú a tú, se envenenaba a la gente con la mezcla de diferentes venenos, tanto del pez y en globo, el fugu, como de diferentes serpientes, arañas y demás, y con estas sustancias, con estos líquidos colocados en diferentes puntos estratégicos para que la víctima como tal se vea afectada por los síntomas de estos venenos, básicamente, pues se conseguía llegar a un punto en el que la persona parecía que estaba muerta, ¿no? O sea, como que bajaba tanto las pulsaciones de su cuerpo que llegaba a un punto en el que, a primera vista, si no había una tecnología muy avanzada, se daba por hecho que la persona había muerto. Por lo tanto, se enterraba a esa persona como tal, y la trama oculta de este origen es que esas tumbas eran, bueno, pues desenterradas y convertían a esa gente, esa especie como de muerto viviente, ¿no? Esa gente que parecía en un primer momento que eran muertos, se las convertía en básicamente esclavos, ¿no? O sea, eran transportados a otra punta de Haití y eran utilizados para la agricultura, ¿no? Para el ganado, para recoger plantas, estar en el campo,
diferentes trabajos duros durante años, básicamente se convertían en esclavos. Y de hecho la gran mayoría de gente que ha salido de ese pozo es gente que después de un montón de años siendo esclava, con la mente enturbiada por esta droga o este veneno al cual se iban exponiendo poco a poco, pues eran gente que en un momento dado, por X o por Y, conseguían escapar. Se escapaban de allí, pero a lo mejor no tenían un recuerdo real de cuál era su vida realmente, ¿no? Y lo que choca realmente de estas historias es que a lo mejor, por ejemplo, tu padre se moría, ¿de acuerdo? O tú entendías que tu padre se había muerto. En realidad a lo mejor no había muerto, sino que uno de estos chamanes le había envenenado, le habían enterrado, le habían dado por muerto, le habían desenterrado, y a lo mejor tu padre llevaba 5 años en la otra punta del país haciendo de agricultor a la fuerza, ¿no? Encadenado, ¿no? Y la locura es que a lo mejor tu padre de repente escapaba y volvía a la ciudad, y de repente un día tú te ibas a comprar el pan y te encontrabas con un familiar tuyo el cual dabas por muerto hacía años. Pues esa circunstancia se repite en varias ocasiones. Obviamente todas las historias tienen una diferenciación clara, o sea, no es que sea una historia completamente repetitiva, pero siempre iban por ahí los tiros. Y lo guay es que en estas páginas se ha recogido eso, o sea, desde orígenes, repaso cinematográfico, origen gramatical de la palabra y diferentes anécdotas de gente que ha sido, digamos, envenenada o que se le ha llevado a cabo este tipo de prácticas fraudulentas, ilegales, súper extrañas de hace muchos años. Así que el resumen rápido es que pese a que no sea un cómic como tal, con una historia inventada, es una obra que te da muchísima información y que te hace nutrirte un poco más del origen de los zombies. Personajes que a mí personalmente, tal y como os he dicho ya unas 47 veces en este vídeo, me encantan. Así que si eres fan de los zombies, si te mola saber un poco más o quieres descubrir qué era esa práctica extraña que hacían con veneno en Haití, el vudú, lo que es tu obra a la que tienes que ir de cabeza. Así que nada, chicos, ahora que ya sabéis lo que pienso sobre esta obra de los zombies, y tú, concretamente tú, ¿qué opinas?